Arte Todo Metaverso. Estamos en Arte Todo hoy conversando de metaverso. Tenemos dos invitadas. Tenemos a Melissa Nizitic, que es directora creativa para diferentes medios, editorial, cine, publicidad. Además es co-creadora de un lugar que se llama Sorry Mom, que es una agencia creativa y una casa productora que conecta marcas con nuevas generaciones a través del diseño y la tecnología. Y también estamos con Natalia Cabrera, que es creadora de relatos de no ficción que utilizan la interactividad y la inmersión en diferentes soportes tecnológicos. Trabaja sobre la tecnopolítica y sus consecuencias medioambientales. Y bueno, después de ver estas imágenes, después de presentarlas a ustedes, y con lo complejo que es preparar un programa de metaverso, porque es un concepto extraño, es curioso. La primera referencia que tenemos de metaverso es una novela de ciencia ficción del año 1992 que se llama Snow Crash, donde el protagonista participaba de un mundo virtual como un avatar, con distintos avatares, y todo lo que ocurría en ese universo afectaba a su vez su vida personal, su vida real. Bueno, y a propósito de este curioso concepto de metaverso, quería partir por ti, Natalia. ¿Qué entiendes tú por metaverso? Una explicación tuya queremos. Una explicación mía. Primero, una bola. Metaverso yo creo que es la manera en que estamos viendo como el nuevo Internet, más que un lugar en específico. Porque primero parte del Internet, ¿cierto? Que solamente una persona puede mandar un mensaje, o una institución en ese caso, entonces es una comunicación unidimensional. Y luego está el Internet 2.0, ¿no? Que es el momento en el que la gente puede tener redes sociales, blogs, entonces las personas comunes y corrientes podían subir también material y imágenes. Y ahora tenemos el Internet 3.0, que empezamos a hablar del metaverso, que es habitar el Internet, pero en 3 dimensiones. ¿Tú cómo lo ves? Es interesante como ella lo plantea. No es un solo lugar, a veces creo que hay una mal concepción del concepto per se, porque piensan que es solo un espacio y no, en el fondo es la posibilidad de crear entornos donde la gente interactúe y haya también un intercambio a veces económico por elementos virtuales. Pero hay múltiples metaversos, creo que los más conocidos son Roblox o VRChat, donde hay mundos dentro de mundos, y también bueno, es un concepto que lo está usando mucho el marketing y creo que a veces se usa de una manera muy simplista o más efectista, pero todavía estamos ahí para descubrir bien qué es un concepto mutable y que lo estamos creando todos. ¿Y la diferencia entre metaverso y realidad virtual? ¿O la realidad virtual es solo una parte del metaverso? Yo creo que es una manera de habitar el metaverso. Usualmente la realidad virtual se habla que es cuando uno puede entrar a un metaverso, a algún tipo de experiencia, a través de los lentes de realidad virtual que te dan la sensación de que estás inmerso en este espacio, que puedes habitarlo caminando, por ejemplo. Tienen todas las dimensiones. Incluso también hay experiencias de realidad virtual que contienen olores, que contienen tacto, entonces también va teniendo otras capas para hacerte sentir más inmerso en este espacio. Pero cuando hablamos de esos nuevos sentidos que entran a la realidad virtual, ¿cómo podemos experimentarlo? A través de diferentes dispositivos tecnológicos, como por ejemplo guantes, que pueden inflarse para que hagan presión en tu mano y sientas que estás tocando un objeto, por ejemplo, cuando te acercas tu mano. Ahí ya no estamos en un espacio virtual, ahí ya no somos un avatar, somos nosotros con un traje. Claro, pero en el espacio virtual te ves como un avatar. Pero en el espacio virtual te ves como un avatar. Sí. ¿Tú cuál ha sido tu experiencia más magnífica en realidad virtual? La verdad que hay una sucesión, cada vez que uno se enfrenta a una obra de realidad virtual, te das cuenta que cada uno trata de exponenciar un sentimiento o una sensación que
se aleja de la realidad y ahí creo que uno es donde mayor se sorprende, sobre todo, por ejemplo, en las experiencias de Natalia, poder sentir que sos un hongo, no sé, cosas así que vos en la realidad jamás podrías sentir, y creo que ese es el punto donde la realidad virtual realmente cambia la génesis de la creatividad y todo, porque poder sentir cosas que si no jamás podría sentir. Las voy a invitar a ver un video para que sigamos hablando de esto. Okay. Bueno, esto que estábamos viendo, Melissa y Natalia, son pinturas envolventes que se llaman pinturas panorámicas y que estuvieron súper como en boga en el año 1800. Y esa, la pintura china que vimos, que es una panorámica increíble, es del año 1100 y es un pintor muy famoso chino que lo que hizo fue pintar toda la ribera de un río para una escala gigante. O sea, esta pintura duraba 8 cuadras. Wow. Y es como la obsesión del hombre, porque siempre queremos que las realidades sean envolventes. Se lo pedimos a la pintura, se lo pedimos a la fotografía y bueno, lo que viene como preguntarle es ¿por qué creen que siempre estamos queriendo como experiencias más envolventes y más inmersivas? ¿Por qué el hombre busca eso? Yo creo que buscamos sentir. Y creo que la realidad virtual llega en un momento en el que había una sobreestimulación visual de repetición, ¿no? Con también el auge de las redes sociales, en lo que yo personalmente como creativa sentí que me estaba repitiendo y todo lo que veía estaba repetido, era algo encima del otro igual. Y acá se abrió una puerta nueva, donde no hay nada creado y todo lo que haces es nuevo y creas a partir de las creaciones de tus compañeros y se va construyendo algo que nunca se ha visto y eso es tan estimulante. Natalia. Sí, estaba pensando en el encuadre, como la pintura empezó a pensar en el encuadre, que luego empezamos a practicar con la fotografía, ¿no? Como que hay un fin. Uno ve hacia un lugar, uno encuadra, como el compañero acá está haciendo un encuadre, una composición visual y bueno, lo que vimos recién está tratando de salirse de ese encuadre, ¿no? Lo más que se podía en ese momento. En la realidad virtual perdemos el encuadre, movemos la cabeza, podemos ver, claro, vemos lo que alcanza a ver nuestro sentido de la vista, pero tenemos la capacidad de movernos, ¿no? Y creo que estaban intentando hacer algo similar con esta pintura, obviamente como tú dijiste, en el año 1100, romper la idea de ese encuadre. El encuadre ya no era tan finito, sino que lo trataban de expandir. Ahí creo que está como la búsqueda. ¿Y por qué tú crees que le pedimos siempre más a la realidad? ¿Concuerdas con la Melissa que necesitamos sentir? Sí, totalmente. O sea, son búsquedas de sentidos como dónde está todo lo que le podemos sacar a nuestros sentidos, que son nuestro input del mundo, ¿no? Como del mundo físico. Tratando ahí de, no sé cómo decirlo, absorber. Para que sigamos conversando de esto, las invito a ver otro video.
Increíble. Bueno, lo que acabamos de ver es una serie de inventos que hemos estado haciendo. De partida el visor estereoscópico y la cámara de fotografía estereoscópica, que lo que hacía era, son dos tomas levemente desfasadas, que yo cuando uno se pone el visor estereoscópico hace como de la sensación de tridimensionalidad. El Viewmaster, ese casco con dos visores acá, que se llama la espada de Damocles, que fue como el primer intento de realidad virtual, ¿no? ¿Conocían alguno de estos proyectos? Y además también algunas máquinas que permitían, digamos, ejercitar aprendizajes de simulaciones de vuelo, etcétera, de todo ese tipo de cosas. Y quería partir preguntándoles que por qué creen que la tecnología está siempre como tan obsesionada en que podamos sentir y percibir la realidad de nuevas maneras. Es que ya estamos como en la era en que nos estamos fusionando con la tecnología y que estamos obteniendo demasiada información a través de este otro como sentido que le podríamos decir que es el celular o los computadores en general. El celular en el fondo es un pequeño computador que andamos trayendo en el bolsillo. Y creo que por eso mismo ese me gusta mucho, ese experimento. La espada de Damocles es increíble. Magnífica. Sí. Perdón, me perdí el punto. ¿Qué estás diciendo? Estás hablando del celular. Claro, entonces que estamos es como un pequeño buscando... computador, pero ¿tú sientes que eso es como un nuevo sentido? Sí, totalmente. O sea, somos cyborgs que hasta ahora tenemos la capacidad de soltarlo. Sí, todavía lo podemos soltar, pero estamos muy cerca de no poder sacarnos el computador de encima. Sí, ¿cuándo crees tú que nos va a pasar eso? ¿Cuándo? Mañana. Cuando lo vamos a tener integrado a nuestro cuerpo. Ya nos cuesta mucho soltar, ¿o no? Sí. Si tú sales de la casa y se te quedó el celular, vaya a volver a buscarlo, ¿no? Ya estamos súper convencionados a eso. Totalmente. Entonces creo que estos son efectivamente esos inicios para exaltar nuestros sentidos. O sea, la realidad aumentada, lo que mostraba ahí la espada de Damocles, es la idea de la realidad aumentada, que es poner más información encima de la realidad, ¿no? Entonces aumentamos nuestro sentido, nos puede dar información, nos puede mostrar otra narrativa totalmente paralela a lo que estamos sintiendo con nuestra vista. Y la realidad virtual que está como tan ligada a lo visual, ¿cómo ves tú la integración de los otros sentidos? O cómo también esa percepción que tenemos de la realidad virtual ahora está tan vinculada con el sentido de la vista. Sí, creo que en general en la historia de la humanidad hemos elegido, o somos consciente o inconscientemente, la vista. Es el sentido que más desarrollamos, es parte de cómo entendemos al mundo. Creo que lo interesante es hoy cómo podemos abordar desde lo visual y desde esta tecnología ciertas concepciones humanas. Por ejemplo, en un proyecto que estoy ahora, cómo hablamos de espiritualidad con la tecnología y cómo eso está conectado. A ver, ¿cómo es eso? Cuéntanos. No está separado. Estábamos conversando con Nail Satalá sobre un nuevo proyecto que se llama Gemelos Celestiales, que la tecnología no está separada de la conciencia y de la espiritualidad, que es una expresión de la misma, porque lo creamos nosotros. Entonces, todavía no tengo la respuesta de cómo lo vamos a transferir a algo visual o a una representación técnica, pero cuestionárnoslo, todavía estamos en ese debate y lo encuentro muy interesante, porque siempre se concibe la tecnología como algo ajeno a nosotros mismos, cuando es parte de nuestra creación. Y pareciera que también la tecnología y todo esto que estamos viendo con respecto del metaverso y la realidad virtual tiene mucho que ver con el juego, ¿no? Aquí todo lo que estamos viendo son juguetes. Y quería preguntarles un poco como por esa vinculación, porque por un lado aparece el juego como algo, porque yo me tengo que poner algo, yo tengo que estar dispuesta a... Es menos estática y menos rígida que la relación que tenemos efectivamente con una pantalla, ¿no? Y por otra parte, ¿cómo funciona esto como un controlador? Es como la dicotomía, digamos, ¿no? Sí, es súper interesante la idea del juego con la realidad virtual, porque de hecho las plataformas donde más se utiliza realidad virtual son los videojuegos. A pesar de que la realidad virtual en su comienzo se desarrolla por un tema
armamentista militar para entrenamiento. Luego se transforma rápidamente en un lugar del juego porque lo adoptan las compañías que estaban haciendo videojuegos, Sega en los 90, Nintendo también, y luego ahora la PlayStation. Entonces siempre viene desde un lugar muy lúdico, y creo que ese es un lugar muy idóneo para explorar las nuevas tecnologías, porque aparecen muchas cosas cuando uno está jugando y está dándote un montón de diferentes sensaciones y emociones que pueden hacer aflorar otras cosas de la tecnología. Entonces no solamente se queda en algo estático, sino que se transforma cada vez que nosotros jugamos. Vamos a ver otro video y seguimos conversando de esto. The story that I want to tell you began in 1971, in the middle of the year. I had been going around using this model that I have explained to you in big companies, in agencies, in all sorts of places. And then I suddenly got a letter which very much changed my life. It was from the technical general manager of the State Planning Board of Chile. Remember, 1971, President Allende was in office. He remarked in this letter that he had studied all my works, he had collected a team of scientists together, and would I please come and take it over? I could hardly believe it, as you can imagine. But this was to start me on a journey which made me travel 8,000 miles over and over and over again. I was commuting between London and Santiago for 2 years. While that model of the viable system's in your mind, let me tell you what happened when I first explained it to President Allende himself. Allende was a doctor, a medical doctor, as you may know. And therefore it was very easy to explain the model to him in terms of neurocybernetics as the way of controlling the body. And then I went into the business of controlling the state. And so I said to him, let us suppose that these elements of the state are the big departments of state, like the foreign affairs and the economy and home affairs, so on. And then we'll have those, and the following things will happen, and then we must have a system two, and I built it up on a piece of paper lying on the table between us. Then a system three and a system four, and I got that far. And then I got to system five, and I drew a big histrionic breath. And I said, I was going to say, this compañero presidente is you. Before I could say it, he suddenly smiled very broadly, and he said, System 5, at last, the people. That was a pretty powerful thing to happen. It had a very big influence on me. Lo más conocido de este proyecto es la sala, porque sin esa sala no se comprende el proyecto, sin esa sala no se logra, no se permeado 45 años después, ¿no? Como estamos hablando ahora. El diseño de la sala cuestiona todo lo conocido hasta esa época, la forma de trabajo, etc. Y le da sentido a toda esta complejidad sistémica que establece el proyecto, ¿no? En su software y en la forma como se recopila la información. Ya, bueno, este es un proyecto alucinante que es el proyecto 5. Mientras lo veíamos, yo veía a la Natalia alucinada y a la Melissa muy sorprendida porque es argentina, entonces no conocía esta historia tan sorprendente de Chile. Está súper bien explicado ahí, no hay nada más que decir. Este es como, se supone que es como el antecedente o la previa a Internet, y ese antecedente o previa a Internet nace en Chile, en el gobierno de Salvador Allende, en el año 1971. Y nada, primero preguntarte a ti, comentar este proyecto y si efectivamente ¿te parece que es como el antecedente previo a Internet o es simplemente como un romanticismo tech utópico que hemos dado a este proyecto? Claro, es como el sueño tecnocrático, ¿no? Como la tecnología nos va a dar la mejor manera en que nos podemos relacionar y controlar un estado completo. Claro, puede en ese sentido ser un poco utópico, pero sí me parece súper
decidor de las políticas que se estaban tratando de armar. Y claro, y de hecho sí creo que es súper importante y hubiese sido muy genial verlo funcionar. Alcanzó como a, creo que muy poca comunicación con la central antes de que llegara el golpe militar y lo destruyera, porque esa sala que estábamos viendo la destruyeron completamente. Y creo que ya solamente la sala es increíble. Pero sí, es como un proto-internet porque no es global, pero sí era a nivel estatal, en un territorio súper amplio que es Chile completo. Entonces sí, de todas maneras hubiese sido como un precedente muy, muy importante, que no llegamos a ver qué tan bien hubiese funcionado, pero bueno, tenemos por lo menos lo que nos quedó de los documentos que podemos revisar. Antes de que pasemos a las impresiones de la Melissa, que debe estar bien impresionada, ¿te parece cómo hubiera evolucionado este proyecto? ¿Podrías imaginarte qué hubiera sido de 5 si es que no hubiera llegado el golpe? Qué difícil pensar eso. Creo que sí hubiese sido una manera muy interesante de ver más allá de lo productivo, porque lo que estaba tratando de hacer era entender la producción en las diferentes empresas, ¿no?, estatales, para que pudieran tener control a través de una central. Entonces pienso que hubiese pasado si es que hubiesen tenido, no sé si control, pero quizás conocimiento de otro tipo de producciones que no fueran necesariamente físicas, como por ejemplo producciones culturales, como cómo se hubiese podido centralizar tanta información. Eso también hubiese sido interesante. Incluso el día de hoy es una temática en la industria lo poco desarrollado que están estos conceptos a nivel latinoamericano, ¿no? Y si se hubiera podido gestar efectivamente un proyecto así, creo que hubiera cambiado la percepción que tiene el primer mundo, entre comillas, de nuestro desarrollo tecnológico y creativo. Estaríamos en un lugar completamente distinto hoy. Las invito a ver otro video. Siehst du was? Luftübergang vom freundlichen Gebiet in den militärischen Tiefflug. Eine Umplanung, die ich hiermit aktiviere. Gleichzeitig werde ich bereits von der ersten Missile angegriffen. Television transmission allows you to approach the target visually. Kamera, die frei beweglich montiert ist, das überflogene Gebiet. Will the next developments depend on there being a next war? Bueno, como les contaba, esta obra, este trabajo es de un cineasta que es checo, pero alemán, porque toda su obra ha sido en Alemania, que se llama Harun Farocki. Es un cineasta súper experimental que en algún momento sale del cine como lo conocemos y entra a este cine narrativo mucho más experimental y necesita el uso de la tridimensionalidad y de la realidad virtual, finalmente, para poder explicar cosas. Y acá lo que hace es este trabajo tiene que ver con el entrenamiento militar, en el cual a través de un lente los militares se entrenan para tener la capacidad de visión que tiene un misil. Es decir, estamos como usando la realidad virtual como una herramienta bélica. Y bueno, y como veníamos conversando de antes también, toda la realidad virtual está muy vinculada a la violencia, al uso de armas, lo vemos desde los chicos, pasando por jóvenes, adultos, y también el entrenamiento bélico. Entonces, ¿cómo ves tú esta tensión que hay?
Lo veo como una oportunidad. Yo como jugadora de videojuegos me gustaba jugar, desde chica, pero no encontraba contenido para mi personalidad. Me acuerdo cuando pude jugar un videojuego, ahora no me acuerdo el nombre, pero tú eras el viento y ibas floreciendo los campos, entregando las semillas, polinizando. Flower. Cuando yo jugué eso, sentí que no sé cómo mi vida iba a tratar de algún día poder generar contenido así, sensaciones así. Sentía que estaba muy carente, que solo la tecnología en función de los videojuegos y este aspecto lúdico estaba tanto para la violencia o para el fútbol. Y había un espacio muy grande de creación y de explorar sensaciones con otras temáticas. Entonces creo que para eso estamos hoy. Abrir ese. ¿Y tú cómo lo ves, Natalia? La tensión entre la realidad aumentada y el armamentismo. Entre la realidad aumentada y la violencia, las armas, la guerra. Bueno, es su inicio también. O sea, los inicios de la realidad virtual son en simuladores, en simulaciones para la guerra, para entrenar pilotos, para entrenarlos a matar y claro, es obviamente un lugar súper difícil para entrar y bueno, empezaron hace mucho tiempo y recién ahora estamos viendo como obras de arte, o sea, han pasado 40 años, 50 años y ahora personas como nosotras podemos tener el control o podemos tener, nos pasan como en la pelota para poder crear, ¿no? Sí. Y eso me parece súper importante, o sea, salir también de estos lugares que son sangrientos y que pueden llegar a ser lugares para buscar nuevas voces. Bueno, la contracara de esto también, el mismo Haruki tiene un trabajo en el cual estos mismos simuladores de realidad aumentada o realidad virtual sirven para hacerle terapia y rehabilitar a excombatientes de guerra que han quedado muy dañados. Entonces es una manera también en la cual pueden volver al desierto. Esto fue a propósito de la guerra del Golfo, volver al desierto, volver a ese lugar donde ocurrió esa explosión que los dañó tanto y revisitar ese lugar para poder sanarse, para poder nombrarlo, para poder decirlo sin que duela tanto. Entonces hay como la guerra, por un lado la guerra y por otro lado la tecnología que tienen estas dos contracaras, ¿no? Que puede ser sanadora, así como la guerra también a veces nos beneficia con otras cosas que son inventos, ¿no? Inventos que nacen del mundo bélico y llegan para sanar personas. Qué bueno que tocas este punto porque es raro que toda la innovación tecnológica parta de la guerra, ¿no? Como esa necesidad de innovar para la guerra. Ahora podemos tomar esas herramientas y creo que cuando entran los artistas a trabajar con este formato, ya sea cineastas, artistas de cualquier índole, la realidad virtual yo la relaciono mucho con el concepto de empatía. ¿Por qué? Porque las experiencias más lindas que están hoy en la nube tienen que ver con cómo es sentirse como otra persona que por ahí está alejada de poder expresar en los medios de comunicación masivos, cómo es sentirse de esa manera. Por ejemplo, quedarse ciego. Hay una obra muy linda de cómo es sentirse un esquizofrénico, cómo es ser un inmigrante de una frontera. Entonces, parte de un lugar muy terrible, pero hoy nos acerca mucho a situaciones y a personas que de otra manera no podríamos llegar. A propósito de eso, a propósito exactamente de eso, vamos a ver otra obra.
Bueno, lo que acabamos de ver es Carne y Arena, de Alejandro González Iñárritu, el cineasta mexicano, que deja el cine esta vez, de alguna manera, y hace esta instalación, que es una instalación de realidad virtual donde uno por 10 o 15 minutos puede efectivamente vivir en carne propia, casi, al menos en los zapatos del otro, la experiencia de ser un inmigrante que intenta cruzar la frontera de México a Estados Unidos. Y bueno, y según algunos participantes de esto, efectivamente es una experiencia que es muy profunda y que cambia la vida. ¿Qué les parece, qué te parece a ti este experimento y este movimiento que hace González Iñárritu? Lo encuentro súper interesante. Sí, no sé si quizá vamos a ver una cápsula de ella, pero la... Ay, se me olvidó su nombre. Ya lo voy a... ¿Qué hace? Más o menos. Me acuerdo de eso. O cuéntanos el contexto. Sí, es una periodista que hace bastante tiempo sí. trabajo en realidad virtual desde el periodismo y hace experimentos en donde hace este mismo ejercicio que es poner a personas en los pies de otros, ¿no? Lo que hace González Iñárritu me parece... Uy, tengo como algo contradictorio, porque claro, lo encuentro como es un como genial... contradictorio, ¿no? Porque, sí. Porque es como cuánto es de efectista y cuánto es de efectivo. Exactamente. Cuánto yo creo que puede ser importante, por ejemplo, poner a personas poderosas en los pies de personas que están cruzando la frontera de manera ilegal y que viven un montón de situaciones que son muy terribles, pero a la vez yo no sé si sería capaz con mi sensibilidad de entrar a esta experiencia porque sé que puede ser muy traumática. Eso no deja de hacerlo valioso. Creo que el rol de un artista es hacer esa tensión, generarla, ¿no? Así que claro, tengo estas contradicciones, pero igual me causa mucha... ¿Efectista o efectivo? Tiene que existir, punto. Creo que este debate se da mucho ahora en el contexto de Mediamorfosis, que es un laboratorio en el que tengo la oportunidad de ver también otros compañeros de la industria qué historias están desarrollando. Y un artista estaba desarrollando un mundo donde se visualizaban la memoria de mujeres abusadas y trabaja con un colectivo de mujeres artistas abusadas. Y todo el tiempo es ese cuestionamiento, ¿quién quiere vivir esta experiencia? Pero tenemos que hacerla. Y no sé cuál es la respuesta, hay tantas respuestas que no podemos alcanzar, pero creo que hay que hacerlo porque ya el proceso de gestarlo es sanador. Gracias, vamos a una pausa comercial y volvemos. Estamos en Arte Todo hablando de metaverso y hoy nos acompaña Melissa Nizitic, que es directora creativa para diferentes medios, editorial, cine, publicidad, y Natalia Cabrera, que es creadora de relatos de no ficción que utilizan la interactividad en diferentes soportes tecnológicos. Y las invito a que veamos otro video.
Esta es una obra de los artistas Mota y Lima, brasilero, y lo que hacen es que uno entra a una sala, a esta sala azul, y hay una cámara. Entonces todos los visitantes, los espectadores se acercan a esta cámara y se graba este entorno de visitas que luego uno recrea con unos lentes y se crea y puedo ver a estas personas que luego ya no están en el sitio donde yo estoy. Y empieza aquí como un dilema, a ver, entonces, ¿cuál es la obra, cuál es la figura y el fondo? ¿Qué se observa y qué es observado? ¿Y cuál es el impacto, entonces, quiero preguntarte, Melissa, de la tecnología y de estas nuevas miradas en el arte? ¿Cómo ves tú este impacto? Creo que siempre se buscó en todos los medios que el espectador sea activo y forme parte del significado de una obra. Pero la realidad virtual viene a jugar con eso con mucha más fuerza. La posibilidad de sentirse parte es tan inmersivo y la capacidad de interacción en la obra misma, de poder cambiar algo en el entorno virtual con tu actuar. Eso. ¿Cómo define para ti, Natalia, y cómo cambia obra y la persona que lo observa? Me agarré un poquito de lo que estaba diciendo aquí la compañera. Sí, dale, con todo con la realidad virtual. Porque yo no sé qué, no le decía. Claro, como que el arte aquí trata de involucrar a las personas. Y la obra no existe si no está siendo vista y interpelada por las personas que lo están viendo, ¿no? Están generando esta experiencia. A mí me llama mucho la atención esta obra, creo que está bien... como tan bien pensada para ser perturbadora. Ajá. A pesar de que el acto que están haciendo estas personas es súper simple, ¿no? Te están mirando. Sí, se acercan a ti Te están mirando con una disposición como bien directa. Y creo que eso es muy, muy extraño. Debe generar una extrañeza tremenda. Y claro, pues el arte aquí lo que está queriendo hacer es involucrarte. Yo te estoy viendo a ti. Tú eres el arte ahora, ¿o no? ¿Hay otras obras o operaciones de este tipo que hayan visto últimamente? Uy, a ver. ¿En realidad virtual en específico? Sí. Sí. O sea, o pensando como en estas nuevas herramientas que entran a modificar el arte como lo conocemos. Sí, vi hace poquito una obra de una artista finlandesa que se llama Hanna, pero no recuerdo bien su nombre porque se pronuncia de manera extraña. Y tú entras a esta instalación y te hacen un escaneo de tu cara. Entonces luego tú ves una proyección donde hay avatares que tienen algunos tienen tu cara y otros avatares tienen la cara de otras personas que han entrado a esa instalación. Y te ponen en ti en diferentes roles. Uno puede ser una persona agredida, puede ser el agresor o puede ser la persona que está mirando. Entonces sucede toda una situación ficticia, pero a ti te vuelve protagonista de alguna manera. Entonces la pregunta es como, ¿cómo reaccionas a una representación de ti dentro de la misma obra? A mí me rompe el esquema. Wow. Vamos a ver otro video y volvemos. Lo que acabamos de ver es IRL,
que es una isla virtual, una galería, es una creación de Melissa, donde se exhiben distintas obras de arte, en este caso de 5 artistas. Es una isla, es una galería, es un nuevo espacio expositivo, y que nos propone una nueva manera de relacionarnos con las obras. Entonces, primero que nada, por favor, cuéntanos de tu proyecto artístico. IRL nace en el contexto de la pandemia, en el que todas las galerías y museos se cerraron y no sabíamos cuándo iban a abrir, y había una incipiente inquietud por los artistas de poder mostrar lo que estaban haciendo, y a la vez un boom de la digitalización en el arte y libre en Internet. Se comenzaron a digitalizar los museos en todo el mundo, los más importantes, pero teníamos una crítica que lo veíamos bidimensional. Tomaban un formato que era tridimensional y seguíamos viendo el museo y recorriéndolo con sus obras en 2D plasmados en una pared blanca. Sí, en una pared blanca, era horrible eso, ¿no? Y eso era la mayor innovación en el mundo del arte, digitalizar y también democratizarlo. Vos podías por primera vez navegar el Louvre de manera gratuita, pero verlo de manera dimensional para mí era muy desinteresado. Entonces teníamos una ganas de hacer una propuesta de poder vivir instalaciones artísticas de manera tridimensional, pudiendo interactuar con las obras y a la vez hacer una selección de artistas fuera del concepto de lo museológico, de lo institucional, y poder darle como crédito al mundo artístico underground del Internet, del cual nosotros partimos, porque este proyecto es un proyecto under. Autofinanciado, y darle la oportunidad a estos artistas también que experimenten con este formato. Nos gustaba que aprendan con nosotros las posibilidades infinitas del formato. ¿Y los artistas y las artistas que participaron se manejaban bien en este tipo de, digamos, de trabajo, o tuvieron que aprender contigo? Todos aprendimos, fue maravilloso. Sí, Oye Valentina, que es una artista multimedial, trabajaba con 3D, pero esta es la primera vez que trabajaba haciendo realidad virtual. Y el resto también del iLab y el grafitero Rex, fue su primera experiencia trabajando con realidad virtual, por ende todos nos estábamos desafiando y descubriendo juntos, fue muy divertido. Natalia, ¿y a ti te parece que las visitas virtuales que uno puede hacer a los museos ahora, que de alguna manera han democratizado muchísimo los museos, el arte y todo, vienen a empobrecer un poco esa experiencia o a enriquecerla? Las dos al mismo tiempo. Creo que, como tú dices, es súper importante que exista mayor acceso, ¿no? Que lo puedas ver desde un computador con internet. Ahora, ¿quién tiene computador con internet? No todo el mundo. Es cierto que le quita algunas cosas a las obras, pero también le añade otra dimensión. O sea, pueden ser... El juego de partida, ¿no? Exacto, pueden ser interactivas, pueden ser imposibles en la realidad. Entonces también podemos pensar obras que solo existan en la virtualidad, no solamente una representación de lo real en lo virtual. Creo que ahí es donde está la parte interesante de hacer obras de arte en mundo digital. ¿Quiénes son las nuevas audiencias de este tipo de trabajo y de este tipo de arte? Es verdad que el acceso a estos dispositivos o el interés está en las generaciones más jóvenes, pero me gusta desafiar eso y tratar de que sea lo más universal posible. Estamos tratando de mostrar IRL, por ejemplo, transversalmente a múltiples generaciones, y he visto a mujeres de 70 años ponerse el headset, vivirlo, y cuando se lo sacaban me decían: no me sentí como cuando era niña. Volvemos a este concepto de la niñez. Hace rato que no me sentía así. Y cuando también se lo colocamos a un niño y lo vivió, me decía: este es el mejor día de mi vida. Así que hermoso. Es transversal a todas las generaciones, y el ímpetu que por lo menos nosotros tenemos como el grupo que desarrolla IRL es mostrárselo a esta versatilidad de edades y ver el impacto que tienen, y que siempre es de sorpresa, y eso nos alegra mucho. ¿Hay resistencia también, Natalia? ¿Te pasa? Sí. Con todo el mundo, el metaverso, la virtualidad, ¿la percibes la resistencia? Sí, totalmente. Hay gente que se siente muy lejana, y creo que eso también como que hace que ponga cierto resguardo al entrar a un mundo virtual. Pensando también que en estos mundos virtuales, cuando... ¿Cuál es el prejuicio?
Yo creo que hay un prejuicio de que puede ser muy cercano a lo que ellos entienden, por ejemplo, por videojuegos, que puede ser como matar zombies, y que eso es como bastante empobrecedor. Pero sí creo que hay una barrera que es súper real, y es que cuando te pones los lentes de realidad virtual y además unos audífonos, estás muy vulnerable. Porque le prestas tu sentido a esta persona que te está poniendo dentro de la realidad virtual. Tú ya no ves lo que es real, tampoco estás escuchando usualmente. Entonces, de verdad te pone en un lugar en que puedes sentir que te vas a caer, que vas a chocar con alguien. Todos te están mirando porque también tiene una dimensión performática. Todavía es tan novedoso que si es que yo te veo a ti ahora con el lente de realidad virtual y estás como, no sé, tratando de agarrar cositas en el aire, vamos a estar todos mirándote y quizás también tú te vas a sentir incómoda. Entonces, todavía da miedo. Todavía llama mucho la atención, y eso también creo que hay gente que le puede dar un poco de nervio. Y por eso mismo también es importante que cuando uno crea experiencias de realidad virtual, no solamente las crea para lo digital, sino que también creas una experiencia física en donde entrar al entorno virtual, porque tienes que sentirte igual de alguna manera protegido para bajar un poco la guardia y entrar, como tú decías, y a vivir, como a vivir esta parte que es como más de niño, ¿no? De curiosidad. Hay que es como una droga un poco. Sí, bastante alucinógeno. Vamos a ver, las invito a ver otro video. Acabamos de ver IFA, que es una historia inmersiva de realidad virtual que lleva a los espectadores a un viaje para limpiar la Tierra de los desastres provocados por el hombre, al convertirse en un hongo, Stephanopus azureus. Natalia, tú eres una de las guionistas de este proyecto, y yo me pregunto mucho de las guionistas de IFA, ¿cómo se guioniza la realidad virtual? ¿Cómo se guioniza un relato en una nueva dimensión? Una gran pregunta. Se guioniza con muchos dibujitos. Yo por lo menos lo hago mucho así. El storyboard ya no sirve. Claro, y tienes que pensar el storyboard más como tridimensional. Entonces yo por lo menos hago mucho dibujo de palito, porque yo no dibujo, pero desde arriba. Entonces pienso como para dónde tienen que mirar las personas y qué va a estar sucediendo para dirigir su mirada. Y bueno, en el caso de IFA igual es un relato que es lineal, a pesar de que tiene momentos de interacción para que la historia continúe. Entonces, claro, hay un proceso súper interesante en el ir pensando en qué momentos hacemos las interacciones de la historia y cómo estas interacciones también añaden una dimensión a esta historia. Entonces, acá, por ejemplo, en IFA, tú te conviertes en un hongo. Entonces, ¿cómo interactúa un hongo con otros seres? En el caso de una escena que existe en IFA, tú como hongo tienes que abrazar la raíz de un árbol para que suceda la micorriza, que es una simbiosis entre el árbol y el hongo. Y ahí pensamos por mucho tiempo cómo podíamos hacer ese gesto, y llegamos al gesto del abrazo. Entonces, pensar las interacciones como gestos para que avance la historia es una de las metodologías que hemos usado. Me encanta. Viendo el trabajo de ustedes dos y viendo como que hay una nueva sensibilidad, ¿no? Después de pasar como por el tema de, no sé, más bélico, ¿no? ¿Tiene que ver con la irrupción de las mujeres en este medio? ¡Sí! No, pero creo que no lo quiero atribuir a un género, sería muy injusto. Sí, pero hay una irrupción. La irrupción de ustedes viene a cambiar un poco el relato y la sensibilidad.
Totalmente, por lo menos esa es mi bandera personal. Tengo muchas ganas de utilizar la al menos. Sí, de usar la tecnología para hablar de espiritualidad, de la relación con la naturaleza, como la obra de Natalia. Es lo que mejor podemos dejar al mundo porque ya la tecnología existe. Yo no soy partidaria de tratar de bloquear ese proceso, pero utilizarla para poder comunicar ciertas cosas que son tan importantes. ¿Hacia dónde? Esta es la pregunta que más me gusta. ¿Hacia dónde se imaginan que va todo esto del metaverso, de la realidad virtual? Uno, no solo como hacia dónde creen que, digamos, pueden suceder las cosas, sino también hacia dónde les gustaría que las cosas llegaran. Qué buena esa pregunta. ¿Hacia dónde me gustaría que llegara? Siempre me preguntan al revés, como a dónde creo que va, pero no a dónde creo que me gustaría a mí. A mí me gustaría que llegara a un lugar donde pudieran más personas ser creadoras, porque creo que tenemos ahora una monopolización de estos espacios. Por mucho que se cree que las tecnologías están como al alcance de todos, etcétera, igual la manera en que se distribuyen, las personas que crean la tecnología, las que pueden aprender, son muy pocas. O sea, ahora, por ejemplo, la realidad virtual ha sido tomada por mucha fuerza por Facebook, por ejemplo, que ahora es Meta, porque se cambiaron de nombre para que se llamara algo más cercano al metaverso, ¿no? Entonces es una... Intentando ganárselo, ¿no? Estrategia. Esa licitación. Exactamente. Entonces, haciendo una estrategia para monopolizar, en el fondo, la realización de estos proyectos y, por lo tanto, las voces. Y a mí lo que me gustaría es al revés. Yo, por ejemplo, trabajo bastante en educación, enseñando programación o enseñando cómo realizar estos mundos, ¿no? Y porque a mí me interesa que nos adueñemos del pixel, que tengamos nosotros el poder de crear estos mundos y que no quede solamente ligado a, como siempre, hombres blancos millonarios del primer mundo. Así que sí, es súper importante que le llegue a personas que no son necesariamente ese bloque, sino como nosotras mujeres, que estamos desde el tercer mundo, desde Sudamérica, haciendo este tipo de proyectos, así que me parece importante. Melissa, ¿hacia dónde va el metaverso y hacia dónde quieres que vaya? Me parece que va en un buen camino con este concepto de empatía. Quiero poder experimentar más cosas interiores a través de las obras y con esta tecnología. La verdad que espero sacar más de adentro hacia afuera. Por lo menos este es mi medio y lo he descubierto, hay otras personas que tienen otros, pero para mí la realidad virtual es un lugar para acceder a cuestionamientos internos muy grandes. Gracias. Esto fue Arte Todo Metaverso. ¿Qué es lo que más te gusta de la realidad virtual? Yo creo que el hecho de que las capacidades son infinitas, ¿no? Ese hecho de que no se limitó, bueno, al principio era como más que nada ligado a los videojuegos, más ligado quizá en algún aspecto artístico más al cine, pero ahora se está abriendo en muchos otro tipo de posibilidades. Yo creo que eso es lo que más me llama la atención. ¿Cuáles son las posibilidades que te llaman la atención? El hecho de poder interactuar y hacer diferentes tipos de cosas, como desde la comunidad de tu casa quizás, como no es solo, por ejemplo, un trámite bancario, no es solo quizás entrar a la página, hacer el trámite, por ejemplo, y ya está, sino que ahora puedes quizás interactuar con otra persona a través de un espacio simulado virtualmente. Creo que ese tipo de cosas nos ayudan también a sociabilizar de una manera diferente, ¿no? Como es una especie de evolución de nuestra forma de comunicarnos. Cuéntame de los vínculos que has logrado crear en ese mundo. Pero es que en el mundo online he hecho muy buenos amigos. Como que mi núcleo de amistad hoy en día se basa en los juegos online. ¿Cuál es la diferencia de esas amistades de personas que no conoces físicamente? Es que tarde o temprano igual termino conociéndolas físicamente. Como que no hay como una barrera por más distante que sea. Tengo amigos de México, Colombia, Ecuador, y al fin y al cabo siempre terminamos como que conjuntándonos en algún punto, en algún momento de nuestras vidas nos terminamos viendo y conociendo. Y siempre está como el tema
de la conexión online en base a videocámaras y todo eso. Entonces, no sé, no lo veo tan distinto. ¿Sabes algo del metaverso? Sí, sé más que nada por el tema de las películas, del metaverso. Y me hace mucho el tema que habían dicho desde los sueños, aunque igual de repente uno sueña cosas que como que parecen imposibles. Pero hay, como dice el dicho, la realidad supera la ficción de vez en cuando. ¿Qué te parece atractivo de ese mundo del metaverso y la realidad virtual? Las diferentes formas que uno podría adoptar. Por ejemplo, no sé, que mi otro yo en un metaverso, en vez de haber sido sonidista, sea un escritor. O sea, no sé, un DJ. Muchas variantes que pueden surgir con un solo cambio, creo yo. ¿Has tenido experiencias en realidad virtual? Ah, sí, igual tengo varios amigos que no conozco quizás en persona, pero de diferentes países con los que he compartido gracias a este metaverso que me están nombrando. ¿Te imaginas cuando la vida sea totalmente virtual? Actualmente no. No podría imaginarme porque hay muchas cosas que son de piel que no se pueden todavía quizá reemplazar. Si es que esa es la palabra. Gracias.